Hola, soy Alba María Rivero Arnau, de la Falla Carcagente Compromiso de Caspe, sector Jesús. Actualmente soy abogada tributarista, estoy en un despacho de abogados y estudié Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Y bueno, para poder entrar en el área tributaria hice el máster de acceso a la abogacía y un máster de asesoría fiscal y tributación. Al escuchar mi nombre en la percepción, lo primero que sentí es mucha ilusión. Sentí el típico cosquilleo en el estómago que te sube todo un subidón espectacular y yo creo que lo único que quería era abrazar a mi presidente cuando escuché mi nombre y nada, disfrutar de todo lo que venía. A mis compañeras que no han salido les diría que son completamente válidas, que van a seguir siendo valencianas y falleras como hasta el momento y que disfruten de cada acto porque de verdad que lo valen. Los actos que más me gustan de la falla son, parece mentira, pero los viernes de casal. Yo soy una fallera muy de casal, entonces el bajar el viernes a la falla, el cenar allí con todos, me gusta mucho. Y algo que creo que no es muy típico, la recogida del ninot. En mi falla tenemos como la tradición de que los más jóvenes vamos a la recogida del ninot desde la falla, que está un poquito lejos, a las artes y las ciencias, andando. Vamos con charanga, con música. Entonces me parece como el inicio de las fallas y me parece un acto súper bonito. Y luego, bueno, lo típico, la proclamación, exaltación, la ofrenda, bueno, indudablemente. Mi falla respecto de las demás se diferencia en que yo creo que es una falla muy cercana, muy familiar, es una falla pequeñita, pero la ventaja que tenemos es que al conocernos todos somos como una gran familia. Los artistas falleros que han marcado tendencia en mi vida son, bueno, en primer lugar los artistas de mi comisión, Alex Cano y Lorenzo, y luego a nivel de fuera de mi falla me gusta muchísimo Paco Torres. La indumentaria valenciana a mí me encanta, me alucina. Este año me he vuelto un poco loca, me he hecho 5 trajes enteros y luego he reciclado un poco algunos que tenía de fallera mayor infantil. Entonces, al final yo creo que se me ha quedado en un total de 9 para ir jugando. Me cose nines de cotó, Hortensia Santiago, en Mariana Indumentaria, y mi madre, que está aprendiendo a coser trajes de valenciana, y yo creo que hace los trajes más especiales, o por lo menos para mí. Pues las falleras mayores que me han gustado, bueno, como no voy a decir a Sandra Muñoz, que es de mi falla, además es la mamá de mi fallera mayor infantil, ha estado todo el año detrás de nosotras, ha sido como una segunda mamá, y bueno, la cercanía, la complicidad que tengo con ella es indudable. Luego sí que es verdad que como mi primera fallera mayor de Valencia de referencia es María Pilar Piti, porque fue en el 2010 y yo fui fallera mayor infantil en el 2010 y fue la primera toma de contacto con el mundo de fallera mayor de Valencia. Y bueno, María Estela es nuestra fallera mayor de este año, además estudió conmigo Derecho y el poder verla en lo más alto y compartir actos con ella ha sido muy bonito y muy especial. Yo creo que sería buena fallera mayor de Valencia porque mi pasión y mi ilusión y mi amor por mi ciudad y por el mundo de las fallas es tan grande que sería capaz de transmitirlo no solo a nivel Valencia, sino el resto del mundo. Además, soy una persona muy natural, muy espontánea y muy cercana.